Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta noche. Amén. Está aquí un poquito, no tanto. Ahí. Voy a echarme mucho para atrás, vaya a enredarle aquí. Estamos en el estudio número ¿cuál? Número 3. Número 3. ¿Cuál es el tema? La persona y la obra de Jesús. La persona y la obra De Jesús. de Jesús. Amén. Vamos a estar viendo unos cuantos versículos, así que vayan preparados porque vamos a leer unos cuantos ahí. Amén. Pues hermano, nosotros sabemos que Jesús comenzó su ministerio dándole ¿qué a sus discípulos? Él los envió Él comenzó su ministerio y a sus discípulos, ¿cuál fue el primer mandamiento que les dio? Que fueran ¿de qué? Sí, pero él empezó a mandar a sus discípulos ¿a qué? De dos en dos. A que fueran a evangelizar. ¿A dónde los envió primero? Pues a Judea. Uh-huh. Claro, más cerquita y después Lo que estaba ahí. ahí después. A Judea, a Samaria y ¿qué? Y hasta lo último de la tierra. Indicando de que tenía que comenzar desde ¿dónde? Donde ellos estaban, lo más cercano. Antes de procurar irse a lo más lejos, tenían que estar procurando hablarles de lo que ellos sabían, de lo que ellos estaban conociendo a las personas que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Si nosotros le hablamos a las personas que están a nuestro alrededor, que nos ven todos los días, que saben lo que nosotros hacemos, lo que nosotros no hacemos, las cosas que decimos, qué hacemos, cómo las decimos, cómo las hacemos, las buenas actitudes, las malas actitudes, conocen todo de nosotros. Si nosotros podemos hablarle la palabra del Señor hacia esas personas, pues entonces estaremos capacitados para ir luego a las demás personas. Pues Naito, voy a necesitar 3 voluntarios. Alguien que me busque Hechos 5:28. Hechos 5:28. Rosana. Hechos 9:31. Abuela. Y Colosenses 1:6. Yo lo busco. Tito. Rosana. Ajá, Hechos 5:28 dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahí está hablando acerca ¿de quién? De los discípulos, De los discípulos del Señor. ¿Qué le estaban reprimiendo a ellos? Que no querían que predicaran la palabra del Señor. No querían que predicaran la palabra del Señor. ¿Y a quiénes le estaban predicando la palabra del Señor? A todos los que estaban, los judíos. A todos los judíos que estaban ahí. Abuela. Bien. 9:31. 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas del Espíritu Santo. Amén. ¿Y Tito? 1:6 de Colosenses, ¿verdad? Sí. Dice que ha llegado hasta vosotros, la palabra del Evangelio, la que dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.
Amén. Estos 3 pasajes que estamos viendo están hablando acerca de la misma cosa. La misión del cristiano. El propósito por el cual el Señor vino a este mundo. ¿Qué fue lo que el Señor vino a hacer en este mundo? A pagar la deuda del pecado de toda la humanidad. Amén. Y eso conlleva entonces, ¿qué? Una muerte. Ajá. ¿Por qué? Para poder pagar el pecado y ¿qué? Derramar sangre. Amén. Cualquier sangre. No. ¿Cuáles son las características para que el pecado fuera limpiado? Fuera perfecto la persona que muere. Que el sacrificio fuera perfecto. Que el animal que se estaba utilizando tenía que ser perfecto, sin mancha. Requiriéndose a que no tuviera un ojo chueco, no tuviera alguna condición física, que estuviera sano completamente, que tuviera sus 4 patitas, sus 2 ojos, su boca, que pudiera respirar, no que tuviera un ojo así todo virado, una patita todo torcida, sino que estuviera perfecto. Amén. Y ese animal inocente que estaba ajeno a los pecados de esa persona o de esa familia, iba a ser sacrificado, iba a morir para poder pagar el pecado que todas esas personas o esa persona estaba llevando ese sacrificio. Pero esa paga era perpetua, No, enseguida. era eterna, No. no. Tenía un tiempo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo. Hasta que la persona volviera a pecar. Y eso podía ser fácilmente Enseguida. enseguida, un par de segundos después de haber hecho el sacrificio. Ya entonces ese sacrificio estaba nulo. ¿Por qué? Porque ya esos pecados habían sido pagados, pero tenía que volver a pagar ahora por el que había cometido. El Señor vino a dar la vida por nosotros para que tuviéramos la paga del pecado ya hecha, lista, para siempre. Pero entonces, para que las personas conocieran de este evangelio, de estas noticias, de esta gran hecho que el Señor vino a hacer, Él mandó a que se fuera y que se esparciera la palabra del Señor. Amén. Y la forma que se tenía que hacer era que, yendo físicamente, personas, a hablarle del Señor a las demás personas, tenían que comenzar desde los más cercanos hasta, y ahí sucesivamente, ir expandiendo ese círculo, ir expandiendo a quienes iban a poder hablar del Señor. Y esa expansión, ¿qué es lo que iba a suceder? Cuando entonces las personas iban creyendo en el Señor, ¿qué es lo que se iba a estar formando luego? La iglesia. Se iba a formar la iglesia y entonces luego esa iglesia, ¿cuál era su motivo? Seguir predicando la palabra y seguir ¿qué? Expandiendo, esparciendo el evangelio, la palabra del Señor. Amén. Y eso es lo que hemos visto en estos 3 pasajes que nos habla acerca de cómo el Señor vino y empezó a promover ese evangelio. Vino a este mundo con una misión, con un propósito, para poder salvar a este mundo del pecado que lo estaba arropando. Pero hermano, ¿qué es lo que pasa con esto? Que luego que uno va y esparce la palabra del Señor, ¿qué es lo que usualmente sucede luego? Vienen personas que están ¿qué? Dispuestas a escuchar, pero viene otro tipo de personas también. Personas que están dispuestas a escuchar y luego decir cosas que no son. ¿Por qué? Porque vienen a hablar opiniones. Vienen a dar su opinión, no lo que dice la palabra. Y esto conlleva a que va a haber ¿qué? Conflicto entre las personas. ¿Por qué?
va a haber entonces conflicto porque personas van a decir, es que yo pienso que debe ser de esta manera. Y dice, pero yo pienso que debe ser de esta otra manera. Un ejemplo, para ese tiempo se empezó a mover, se me olvidó el nombre, el de ese movimiento, pero eran las personas que decían que el Señor no vino en un cuerpo humano, sino los gnósticos, sino que vino en espíritu. Y su misión, y lo que hizo fue en forma de espíritu. ¿Y qué es lo que lleva aquí a contradecir? Que el Señor vino a este mundo siendo 100% hombre, 100% Dios, y vino aquí a dar su vida por nosotros. Y con esa diferencia de opinión hacen que entonces las personas que están escuchando empiecen a dudar. Personas que entonces no están empezando a conocer la palabra del Señor, empiecen a dudar de qué es lo que están escuchando. ¿Por qué? Porque entonces van a escuchar una mentira, una mentira envuelta en verdad. Van a escuchar algo que le está dando señales mixtas. Algo que le está diciendo sí, por un lado, pero por el otro lado los hace dudar. Y esto, hermano, esto es una de las situaciones a la cual el Señor tenía que estar apoyando a sus hijos ya después que Él vino y dio su vida por nosotros a través del Espíritu Santo, para poder apoyar a sus hijos para que pudieran entonces refutar todas estas cosas con la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces iba a venir una situación difícil, la cual era los apóstoles poder predicar la palabra del Señor, y no solamente entonces estar pendiente de estar predicando la palabra del Señor, sino que también estar velando a qué es lo que estaban diciendo estos otros tipos de personas, para entonces hacer caer a las personas que estaban escuchando el mensaje del Señor. Pero, hermano, lo más importante es que nosotros sabemos que no hay que tener una diferencia de opinión. ¿Por qué? Si nosotros nos basamos en lo que dice la palabra del Señor, las opiniones de las personas no vienen no vienen aquí a este escenario. ¿Por qué? Nos estamos basando en lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir un momentito. Aquí voy a necesitar a un voluntario que me lea esta porción, es bastante larga. En Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21 y luego del 28 al 30. Lucas capítulo 4, 16 al 21 y 28 al 30. ¿Quién dice yo? ¿Aileen? ¿16 a dónde? Al 21. Okay. Fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Sigo hasta el 21. Hasta el 21. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y del 28 al 30, ¿quién lo quería leer? Millo. 30.
al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquí, hermano, todo lo que llevaba, lo que estábamos hablando, respecto a lo que venían y había discusiones de opiniones. El Señor, aquí claramente, en Lucas, se nos está mostrando de que no fue casualidad de que Él cogió y fue a la sinagoga y abrió el rollo. Recuerden, hermanos, que para ese tiempo los libros eran bien diferentes a lo que nosotros lo conocemos ahora. Todos los libros estaban en un rollo, en un pergamino, envuelto en papel, que cuando lo abrían tenía todo el contenido del libro en una sola página, larguísima. La división como nosotros vemos la Biblia para ese tiempo no existía. Era, por decir, un párrafo gigantesco. Intente uno de ustedes decir, pues búscame en el mismo medio del párrafo, más o menos cuando tú leas esta porción, bríncala, porque vamos para la próxima. Ahí está bien el día completo tratando de buscar esa porción. Lo que quiero ilustrar con esto, hermanos, es que el Señor, siendo 100% hombre, porque fue humano, carne y hueso, vino a este mundo de una forma como el ser humano viene, pero de una forma milagrosa. ¿Por qué? Porque no necesitó intervención humana, sino que Él nació a través de una virgen, pero Él fue hombre completamente. Él fue niño, Él creció, pasó hambre, dolor de cabeza, dolor de pierna, tuvo sed, se rascaba cuando le picaban las hormigas. Todas estas cosas Él las pasó, pero con una excepción. Él en ningún momento cometió ni un solo acto de pecado. Amén. Ahora, Él siendo 100% Dios también, Él vino a este momento y abrió el pergamino. ¿Y qué dice? Que cayó en qué? En el libro de Isaías, y la porción exacta que decía Eso mismo de él. eso mismo, que dice que el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los que, a los pobres, y me ha enviado a sanar a los que, quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista, ¿qué? A los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y aquí es donde las personas dicen, ¿qué tú estás diciendo? ¿Por qué? Él lo hizo adrede. Él fue, abrió el libro, y él siendo Dios, él sabía exactamente lo que estaba en ese pergamino, el contenido que tenía y toda la información que tenía, y él leyó precisamente la porción que él quería que las personas que escucharan. Aquí él leyó la palabra y él aquí está mostrando de que el Señor se muestra como Dios aquí presente ante los hombres, porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y sigue hablando todas estas otras cosas a las cuales Él vino aquí a este mundo, siendo el ungido de Dios, siendo el escogido de parte de Dios para venir acá a cumplir una misión sumamente importante.
Rosana. Y qué bonito que según verdad el Evangelio de Lucas, pues él fue tentado en el desierto por el diablo y aquí estaba llegando Ujú. de eso, estaba predicando en la sinagoga y después pues viene y dice eso, ¿verdad? Encuentra eso en la escritura sobre él, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ujú. Qué bonito. Exacto. Y él lo hizo con un propósito, para que todas las personas que lo estaban escuchando entendieran que el que estaba presente, que el que estaba hablándoles a ellos, Es el que hace esas cosas. era Dios mismo. Y vos, también Ah. todas las cosas son buenas, todo lo que dijo, libertad a los oprimidos, vista Sí. a los ciegos, o sea, quebrantados de corazones, todo era bueno. Sí. Y sin embargo, pues ellos se enfocaron con él después, Ujú. porque les dijo la verdad, que eran Exacto. otras cosas que le dice más adelante. Sí. Aquí vemos el corazón de las personas, cómo estaba el corazón del ser humano cuando tenían al Señor físicamente cara a cara y el corazón estaba solamente en hacer lo que ellos les daba la gana. ¿Por qué? Los versículos del 28 al 30 que nos dicen, al oírle estas cosas, todos en la sinagoga que se llenaron de ira. Todos los que estaban en la sinagoga. O sea, todos se enfurecieron. Y no solamente se enfurecieron, se llenaron de ira. O sea, es un nivel un poquito más arriba de una persona molestarse. Estuvieron ahí furiosos. Y su furia era tanta que decían, ok, vamos a sacarlo, vamos a llevarlo aquí al monte y lo vamos a apedrear. Y vemos que en la escritura al Señor le decían que lo apedreaban no porque decía que él era el Mesías, sino que lo iban a apedrear porque para ellos el Señor decir yo soy el Hijo de Dios y yo soy Dios, para ellos eso es una blasfemia. Iba en contra de lo que ellos estaban leyendo, pero el Señor le decía, pero ustedes están ciegos. Ustedes se hacen ustedes dicen que son maestros de las Escrituras, saben las Escrituras, pero no se dan cuenta que a las Escrituras se les está cumpliendo cara a cara frente a ustedes. Y ahí es que el Señor cogía y los pinchaba. Y en esas situaciones él cogía y se iba. ¿Por qué? Porque lo que querían hacer era coger y quitarle la vida. Pero sabemos, y la palabra del Señor nos dice que Él es el único que tiene el poder para poder ¿qué? Dar y quitar. Dar su vida y retomarla. Él es el único que tiene el poder para decir, ok, ya aquí voy a morir y después la voy a resucitar. Más nadie. Por eso es que Él entonces, en todos estos tiempos, en todos estos momentos, Él decía que Él cogía y se escabullía y se iba. Y no lo podían coger. Porque Él era quien tenía la autoridad para poder hacer eso que ellos querían hacer. Y no había llegado su momento. Amén, hermano. Amén. Pues, hermanito, una pregunta. ¿Cuáles de estos versículos comunica quién es Jesús y lo que Él hace? La porción de Isaías. La porción que él leyó de Isaías. Y lo que Él hace. Josué, Sí. en ese tiempo, ¿verdad? Los que leían la profecía y sabían Ujú. eran los líderes, ¿verdad? Porque la Sí. gente común y corriente seguramente no sabían leer, ¿verdad? No, las personas comunes y corrientes para ese tiempo eran bien pocas las personas que podían aprender a leer, porque poder aprender a leer requería mucho dinero para ese momento, cosa que casi toda la población no tenía. Las únicas personas que sabían leer eran o los sacerdotes, la tribu de Leví, los escribas y los fariseos,
y cualquier persona bien pudiente, que podía entonces pagar ese tipo de educación para ellos o para sus hijos. O sea, que los apóstoles no sabían leer tampoco, ¿no? No, la apóstol me parece que sí. Bueno, señor, Por lo general no. Ayer le decían, ellos en Hechos, Sí, capítulo 4 decían que eran agramatorios, o sea, exacto, que eran analfabetos, exacto. que no tenían, y eran del vulgo, o sea, eran personas comunes y corrientes, de los cuales pues no se esperaba Ujú. que fueran educados formalmente. Y ahí es que estaba la maravilla, ¿verdad? Ellos hablaban como, Como Sí. que tienen la- fuera, ¿verdad? Como una persona que tuviera educación. Educación, ¿verdad? Con el poder de Dios. Exactamente. Para ese tiempo lo que ya nosotros damos de por cierto, que es el saber leer y escribir, algo bien básico que ya 2025 se espera que cualquier niño después de cierta edad sepa hacerlo, y si no sabe, pues ya ahí eso es un indicador de que hay un problema de aprendizaje. Para ese tiempo era totalmente lo contrario. Se esperaba de que casi toda la población, casi todas las personas no supieran ni leer ni escribir, y solamente a las personas súper ricas o personas de realeza fueran las que tuvieran ese tipo de educación. Y ahí es que se notaba entonces, ok, ¿tú sabes leer y escribir? Sí, pues tú estás acá arriba. ¿Tú no sabes leer y escribir? Pues tú estás acá con el resto de la población. Era bien, era una distinción bien marcada en la población para ese tiempo. Y se trataban de la misma manera. Tú no sabes leer y escribir, pues tú eres... Lo trataban como, pues, como cualquier perro de la calle. y el pueblo seguía lo que decían los líderes. Y por eso era hacían su sumamente, interpretación. exacto, era sumamente importante que las personas que le enseñaban al pueblo le estuvieran enseñando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque ellos solamente dependían de lo que escuchaban. Si entonces ellos escuchaban a alguien dando una mentira, pues no tenían forma de corroborar eso, a menos que alguien le explicara y le dijera, mira, en base a lo que dijo esta persona y lo que está escrito aquí, ¿esto es cierto o no es? Y ahí entonces que empezaba pues todo ese problema de entender y saber, ok, quién me está diciendo la verdad, quién no. Y hoy también. Hoy también, Sí, lo mismo. hoy lo que pasa es que pues la gente es más vaga. Rosana. Fue que lo que también pasaba aquí es que en Nazaret él se había criado, entonces la gente lo conocía. Ujú. Entonces aquí le decían, pero no es este el hijo de José. Después que él leyó eso. Entonces cuando él les dijo, pues hagan milagros aquí como han hecho en otros lugares, o algo así, fue lo que le dijeron. Sí, el milagro aquí también. Exacto. Aquí, Exacto. Tú eres de aquí, el milagro aquí. Exacto. Entonces les dijo, le empezó a contar sobre la viuda de Sarepta Ujú. y sobre el otro caso más, que ninguno de esos eran judíos. Exacto, de Namán el sirio. Entonces, pues ellos ahí fue que se llenaron de ira, porque le dijeron, ¿cómo van a decir que esa gente tiene más fe que nosotros, Ajá. que somos de aquí? Exacto. Exactamente. Y hermano, aquí estamos viendo de que el Señor se estaba mostrando tanto como hombre como Dios a la misma vez. ¿Por qué? Él adrede abrió el libro y buscó el pasaje exacto y preciso que él quería que escucharan. Y que él sabía que lo iban a escuchar hasta cierto punto, que después de ahí no lo iban a escuchar más nada. Y ahí mostró su carácter completo de que estoy aquí, me estás viendo como una persona normal, común y corriente, pero yo me estoy mostrando también aquí como Dios, como el Hijo de Dios, el ungido de Jehová. Y las personas ahí es que eso era lo que le chocaba a ellos. Pero ahora, hermano, una pregunta adicional. ¿Por qué es importante comprender que Jesús era completamente humano? ¿Por qué es importante? Porque sufrió y padeció
como nosotros. Ujú. O sea, él sabía, conocía cómo era el ser humano emocionalmente Ajá. y en su corazón. Amén. Exactamente. Y también Pero Sandra, abuela. que nos sustituyó, Él es el que nos sustituyó Ujú. a nosotros, hombres y mujeres, Ujú. como nosotros igual. Abuela. Es parecido, porque él venía a salvar la humanidad, tenía que hacerse humano para Ujú. estar a la par con nosotros. Amén. De la Exactamente. misma calidad. Amén. Exactamente. Al él ser 100% humano, él experimentó toda y cada una de las cosas que nos agobian a nosotros. El pasar hambre, el pasar frío, pasar calor, el enfermarse, la oposición, todas estas cosas que nosotros pasamos al día a día, él las pasó también. Dormía y lloraba. Dormía, Lloró cuando Lázaro. lloraba, se sentía mal, se sentía feliz, experimentaba hambre, el saciarse. Él sabía lo que era estar agobiado, preocupado. Todas estas cosas él las experimentó completamente. Y esta es la parte más importante. Él las experimentó para que entonces nosotros tuviéramos una consolación, sabiendo de que si él las experimentó, él sabe exactamente cómo nosotros somos, cómo es su creación. Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser, porque él lo experimentó también. Él también pasó por todas esas situaciones al cual nos agobian a nosotros. Y por eso es que él es la persona indicada para poder entonces darnos a nosotros su apoyo, su misericordia y su amor. Amén. Amén. Pues hermanito, ahora al nosotros ver todo esto, a nosotros ver que el Señor fue en la sinagoga, abrió el libro de Isaías y leyó esa porción, ¿cómo vemos cumpliendo esa profecía en la vida y en el ministerio del Señor? ¿Cómo la vemos cumplirse? La porción que leímos, que estaba en Isaías. Pues él hizo eso mismo. Él cumplió con esa... Sanó a los enfermos, le dio vista al ciego, sanó paralíticos, endemoniados, los libertó a los oprimidos, se salvaba a la gente por su predicación. Exacto. Él cumplió con todo y cada uno de los detalles de esa profecía. Había una parte ¿Ah? que era para después, en Isaías, y él no lo decía, por eso él cortó, él dice, a predicar el año agradable del Señor. Ajá. Isaías después dice, y el día de venganza del Dios nuestro. En esa parte todavía no ha llegado. Exacto. Señor, ¿cuál es el día de venganza de Dios? Pues cuando él diga, bueno, se acabó la gracia, ahora en adelante, todo no llega a ningún cuenta. Cuando venga el fin del tiempo, entonces ahí que viene el día de venganza, porque entonces le va a cada uno su merecido. Ajá, exactamente. Todavía no ha llegado. Pues él lo leyó, y cuando Isaías lo escribió, y cuando el Señor se lo leyó, llegó y todavía. Me está dando chance todavía. Exactamente. Y hermano, vemos que todas las escrituras y todas las profecías que hablan acerca del Señor, todas y cada una se cumplieron, excepto las profecías que estaban puestas para el fin, para el tiempo final, como lo que el pastor estaba ahora mismo hablando. Pero todas y cada una de las profecías que hablaba del Señor en el Antiguo Testamento, el Señor cuando vino a este mundo las cumplió. Cuando vino a este mundo, Él cumplió todas y cada una de ellas. Y eso nos muestra
que él era entonces Dios mismo. ¿Por qué? Era la única persona capaz de poder cumplir con cada una de esas profecías. E incluso era bien difícil que una persona, no me acuerdo ahora dónde fue que yo había leído esta parte, que era bien difícil, era bien improbable que una persona pudiera cumplir con una sola profecía. ¿Por qué? Porque si lo miramos del lado del ser humano, las profecías que hablaban para poder cumplirse, había que estar libre de pecado. ¿El ser humano está libre de pecado? No. O sea que básicamente era casi imposible que una de esas profecías se cumpliera por una persona normal, común y corriente. Pero Dios vino a este mundo a hacerse hombre con la excepción de no estar atado al pecado, y Él cumplió cada una de esas profecías. Amén. Amén. Pero no ha ido. Vamos a ir a otras preguntitas y luego vamos a pasar a unas porciones. Déjame buscar aquí las preguntas. Un momentito. Sí. ¿Cuáles son algunas de las falsas enseñanzas acerca de Jesús que siguen siendo populares hoy en día? Algunos dicen que él era un profeta más. Sí. No lo ven Muchos dicen, especialmente los musulmanes, ahora están adoptando de que sí, él era un profeta adicional. Porque hace no más de 20 años en el pasado, ellos no decían que Jesús era un profeta. Ellos ni querían reconocer a Jesús. Para ellos el profeta era... Ay, se me olvidó el nombre. Mahoma. Para ellos el profeta era Mahoma. Y hace poco fue que entonces empezaron a cambiarlo un poquito. Para decir, no, sí, también reconocemos a Jesús como uno de los profetas también Ellos adicionales. esperan un Mesías, ¿verdad? ¿Ah? Esperan un Mesías, ¿Tienen? los árabes. Sí. Sí, pues los árabes... El Mahdi. Ajá. No he visto. Esperando él. Los árabes... Pero no va a venir el Mahdi, ahora es el malo. Ujú. Calidad. No vienes a Cristo Jesús. Exactamente. Lleva el malo. No es el Mahdi. Pero andan otros por ahí, estilo Jehová, ahora también mencionan aquí. Ujú. Entonces dicen que Cristo era el máximo ejemplo de obediencia. Pero no pasan de ahí. Ajá. Exacto. Qué cosa, ¿verdad? No quieren reconocer lo que Cristo es. Exactamente. Y otros dicen, pues era el mejor revolucionario que ha existido. Porque cada cual le pone las cosas según le gustan. Ujú. Los que son rebeldes y agayuros dicen, ese fue el mejor revolucionario que hubo. Los que les gusta enseñar dicen, ese fue el mejor maestro que existió. Los que les gusta ser sufridos en la vida dicen, ese fue el más que sufrió de todos. Pero ninguno dan esclavo. Ujú. Uno dice, ese fue el Hijo de Dios que se encarnó para morir por nosotros. Y todo aquel quien él cree tendrá vida eterna. Ahí. Exactamente. Exactamente. Y pues, hermano, al haber hecho esta pregunta, les hago otra que dice, ¿y qué cosas debemos hacer para poder evaluar adecuadamente cuando vemos una diferencia de enseñanza para saber qué es cierto y qué es lo que es falso? Siempre la palabra no. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Evaluarlo contra la palabra del Señor. Amén. ¿Qué pasa si entonces uno lo evalúa y encuentra diferencia? ¿Qué uno debe hacer? Es un error lo que está enseñando. Desechar eso, descartarlo. Descartarlo porque ¿qué? Es un error, no sirve, no sirve. Y si no sirve, pues entonces no lo necesito.
Ahora, si uno lo evalúa contra la palabra del Señor y se da cuenta de que sí, esto es cierto, ¿qué uno debe hacer? Prestar oído, escuchar lo que se está diciendo Recibirlo con mansedumbre. y recibirlo. Exactamente. Exactamente. Pues hermano, hay personas en esta sociedad de que le encantan los títulos. En el trabajo, esos están botados a todo lo que da. A todo lo que da y dicen, pero ¿y por qué tú no pones el título en tu nombre, tu posición cuando envías un email? Digo, porque no necesitan saber la posición, lo que necesitan saber es el nombre mío. Y a casi todos los que yo le digo eso le choca. Le choca y dice, pues ¿cómo va a ser? Tú que estudiaste ingeniería, tienes maestría y no pones nada de eso. Y digo, pues es que... ¿Y? ¿Para qué? Si lo que tienen que saber es el nombre mío. Cuando entonces yo escriba algo y no les guste, ¿qué se van a acordar? ¿De mi posición o de mi nombre? Del nombre. Pues entonces, ¿para qué voy a pasar el trabajo poniendo la posición que tengo si eso es irrelevante? Pero hay personas que le encanta. Yo he visto email de personas que dice que si fulanito, ingeniero, CPA, ABC, XYZ y something, algo más, 20.000 acrónimos ahí después del nombre. Estudió en Harvard. Estudió en Harvard, en China, en Australia, en 20.000 lugares más. Cuando miras a ver, es una cosa así de larga. Iba al baño igual que nosotros. Exactamente. Es lo que yo decía a la gente que estaba con los títulos. ¿Qué pasa, título? Entonces, que no va a conquistar de la mente, es que tanto título, es que él se siente mejor, porque ¿Sí? todo el mundo es igual. Los títulos no son diferentes a nadie. El único que tiene título es el Señor Jesús, que se lo ganó. Exactamente. Sobre todo los hombres, amén. Exactamente. Nosotros como hijos de Dios, si estudiamos bien, si logramos algún grado académico, bien, no hay nada malo con eso. Pero hay personas que permiten que el título que ellos tienen, eso que pudieron lograr, es quien los define a ellos. Y eso es vanagloria. Nosotros, como hijos de Dios, lo que nos debe definir no es lo que está aquí afuera, es que lo que está acá adentro, lo que está en el corazón. Y si yo soy hijo de Dios, lo que está en mi corazón es que el Señor, el Espíritu Santo, o sea que las personas que me vean, yo debo reflejar aquello lo que está en mi corazón, en quién yo he creído, en quién yo he depositado mi fe, en quién yo le dije, sí Señor, perdona mis pecados, hazme tu hijo y sálvame. Eso es lo que deben ver cuando me ven a mí. Y no ver, Josué, el ingeniero tal. Y hermano, ¿por qué digo esto, hermano? Porque hay muchas personas que permiten que su oficio define quiénes son y crea un carácter de prepotencia. Crea un carácter de altanería, de que, yo estoy acá arriba. Y como dice el pastor, la única persona que tiene título, que merece título y que se debe reconocer por su título, es el Señor, más nadie. Y ustedes pensarán, pero ¿y qué tiene que ver esto con el estudio? Todo. Porque nosotros tenemos que reconocer que el Señor se dio a conocer como el Hijo de Dios. Y en el Nuevo Testamento hay dos frases al cual él utilizaba mucho. Una era el Hijo del Hombre y la otra el Hijo de Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios él lo utiliza
creo que dos o tres veces en todo el Nuevo Testamento. Pero el Hijo del Hombre lo utiliza cada rato. Ustedes pensarán, pero ¿qué tiene que ver estas dos cosas? Tiene que ver lo que habíamos dicho al principio, de que Jesús era 100% ¿qué? Hombre y 100% Dios. Estaba encarnado. ¿Cómo fue, perdón? Encarnado. Sí, Dios mismo hecho carne. Por eso el Hijo del Hombre, porque era carne. Exacto. Uno de los nombres del Señor es que Emanuel, que traducido es que Entre nosotros. Dios con nosotros. Y como dice Juan en el capítulo 1, que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Está haciendo referencia a Dios y a Jesús. Y dice que uno son. Y dice que ese verbo fue hecho ¿qué? Carne. O sea que vino a este mundo con un cuerpo físico, con un cuerpo humano, siendo Dios, para poder dar su vida por nosotros, para pagar los pecados de cada uno de nosotros. Amén. Hermanito, necesito a 2 voluntarios que me lean. Perdón, déjame chequear un momentito. 1, 2, 3 y 4. 4 voluntarios. Uno que lea Lucas capítulo 1, versículo 35. ¿Quién dice yo? Angie. Lucas 1:35. Rosana sería Lucas 4, 40 y 41. La próxima persona, Lucas 22, del 66 al 71. Angie también. Entonces Héctor, Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Vuelvo otra vez. Está Lucas capítulo 1, versículo 35. Eso lo tiene Angie. Rosana, Lucas 4, 40 al 41. Lucas 22 del 66 al 71. Ese es Angie. Y Héctor, Juan 1, 43 al 51. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Sí. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Ahí vemos. Hijo de Dios. El ángel lo dijo. Rosana. Ajá, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amén. Vamos a parar aquí un momentito antes de seguir los otros. Interesante que en las 2 porciones que leímos, ¿quiénes son los que dicen? En la porción que leyó Angie, ¿quién es el que dice que el que iba a nacer era hijo de Dios? Ese es el ángel Gabriel. El ángel. Que se le apareció a María. El ángel Gabriel. Y en la porción que tú leíste, ¿quiénes decían? Los demonios. Interesante que las 2 tipos de personas que vemos en estos 2 pasajes, quienes eran los que estaban dando el nombre del Señor, ese título del Señor, no eran nada más y nada menos que ángeles, siendo los ángeles del Señor o los ángeles caídos, los demonios, no siendo ningún ser humano.
reconociendo y dando a entender de que la persona a quien ellos estaban refiriendo es el Hijo de Dios. Porque dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿y qué? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y cuando le llevaban los demonios, que él los reprendía, ¿qué es lo que le decían? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué tienes contra nosotros? Todavía no ha llegado el tiempo. Que no los dejaba hablar. Y no los dejaba hablar y los reprendía. O sea, que los ángeles saben a plenitud, sin ninguna duda, quién era la persona que estaba al frente de ellos. Josué, Sí. y es como tú estabas hablando ahorita, que los fariseos y los escribas, los que eran doctores en la ley, conocían la ley, Ujú. las leyes y al derecho, y leían, no lo ponían por obra, pero conocían. Esos no reconocían al Señor. Así que Exactamente. para reconocer al Señor hay que ser humilde. Ujú. Exactamente. Y claro, los ángeles perdidos ya no tienen salvación, pero Ujú. saben que Dios es Dios, Exacto. que Jesús es Dios. Y entonces el ángel Gabriel pues también sabe Ujú. que es Dios, pero ese es un ángel, Ajá. un ángel bueno, como dicen. Exacto. Angie. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Aquí, ellos tratando de enjuiciar al Señor. Y todas las veces que ellos le decían, ¿eres acaso tú el Hijo de Dios? Y ellos lo que querían escuchar es que él dijera, sí, yo soy. Pero ¿qué es lo que le decía el Señor? Eso es lo que tú dices que yo soy. Eso es lo que tú dices que yo soy. Yo, el Hijo del Hombre, dándose a referirse de que él era humano, pero que era también Dios. Y en Juan capítulo 1, 43 al 51, Juan capítulo 1. ¿De? 43 al 51. Las páginas se pegan. Mm. Dice, el siguiente día hizo Jesús ir a Galilea. Sí. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores de estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. ¿Por qué no puso ese número? Yo no entiendo. El 51. Esa última parte que Como que habla el verán a Señor los es como que en lo espiritual Sí. se acerca, está Sí. más cerca del ser humano. Él lo que hizo fue que él le abrió los ojos porque él creyó. Él creyó cuando estuvo en la presencia del Señor. Porque él le dice, ¿cómo me conoce? Y cuando el Señor, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Que cuando estaba debajo de la Yo higuera te vi. lo había visto. Cuando estaba debajo de la higuera. Ahí él reconoció, espérate, esta persona que me está hablando no es cualquier persona. Porque él sabía que él estaba solo en ese lugar y que nadie lo había visto. O sea que era prácticamente imposible que alguien, por ejemplo, te dijera a ti, Lucy, que yo te conozco sin tú antes verme a mí y que tú en tu día, en el día de hoy, estuviste sentada en la hamaca en tu casa dando vueltas. Y no había nadie en ese lugar por mucho tiempo. Yo digo, yo te conozco, yo sé quién tú eres. Y yo te vi cuando estabas debajo de la hamaca. Un ejemplo sencillito. Dios no dice cómo. Espérate, pero cuando tú me viste, sí, yo estaba segura que aquí no había nada. Que sin verlo sabía que estaba allí. Exacto. Y ahí él reconoció que a la persona que le estaba hablando no era cualquier persona. Y el Señor leía los pensamientos también. Exacto. Y el Señor leyó el corazón, sabía el corazón de Felipe, de Felipe. Y ahí es que entonces él le dice, desde ahora en adelante, tú vas a ver los cielos y vas a ver todo lo que es invisible para todas las demás personas. Yo te lo estoy haciendo visible a ti. Esa porción, esa parte, y aquí hermano, no se me vayan a asustar. Esa dimensión que nosotros no podemos ver, Exacto. el Señor le abrió los ojos para que él la pudiera ver. Y él se lo permitió porque ya en su corazón él creía en la persona que estaba al frente de él. Más adelante pudieron ver diferentes instancias cuando los ángeles vinieron y le ministraron al final de la tentación. Cuando él oró en Getsemaní, un ángel vino a confortarle también. Cuando él resucitó, los ángeles bajaron. Cuando él ascendió al cielo, los ángeles bajaron también y después subieron. O sea que todos ellos también, Exacto. como tú dices, lo que antes no era evidente o patente para la gente, pues por el poder de Dios ellos fueron testigos de esas cosas también. Exacto. Exactamente. Y el Señor pues le permitió a él poder ver todo esto, cosa que el ojo normalmente de uno no lo va a poder cantar. Amén. Por fe. Eso por fe, exactamente. Y dice al final que a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, dándose a indicar de que él era Dios, pero era también 100% hombre. Amén. Y esto era para que la gente entendiera de que él vino aquí físicamente, de que no era ningún espíritu que se estaba moviendo, que se estaba manifestando y la gente lo veía, sino que él le estaba dejando bien claro de que él estaba aquí físicamente. Amén. 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 Pues hermano, ya básicamente esta pregunta se contesta a sí misma, porque dice, ¿qué evidencia ves
allí en estos 4 pasajes que hemos visto para apoyar la afirmación de que Jesús es Dios. De que, primero, los 2 pasajes que vimos, los 2 tipos de ángeles, ángeles que sirven al Señor, o sea, los ángeles caídos, reconocen al instante cuando están delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Y saben y lo pueden reconocer fácil, al instante. ¿Por qué? Porque ellos han visto al Señor cara a cara, en toda su gloria. Y aquí los hombres, el Señor se les muestra y les deja saber bien claro de que Él también está aquí, físicamente, siendo hombre, pero también es el Hijo de Dios. A través de todas las cosas que Él estaba haciendo, para que ellos pudieran ver y entender que Él estaba ahí presente. Dios mismo estaba presente con ellos. Amén. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. Pues hermano, el Hijo del Hombre. Esto es un título que el Señor utilizaba mucho a través del Nuevo Testamento. Y ya vemos, haciéndose referencia a su humanidad. Vamos a ver en Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 28, ¿qué nos dice la palabra acerca de esto que él utilizaba como un título hacia Él? ¿Alguien que quiera leer Mateo 20, 26 al 28? Angie. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Aquí, hermanos, ¿qué es lo que estaba sucediendo en esta porción? Que estaba la pelea de que quién iba a ser más grande delante del Señor, quién iba a ser el primero. Toda esa pelea que hay incluso hasta los nenes chiquitos. Yo quiero ser el primero, yo quiero ser el más grande, yo quiero ser el que sobresale. Y aquí el Señor le deja muy claro, dice que, pero esto no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será será el que sirve, será el pequeño, y el que se hace el pequeño será grande allá en mi reino. ¿Por qué? Porque dice que el Hijo del Hombre, o sea, el Señor mismo, vino a esta tierra para servir, no para ser servido. Y aquí Él les mostró a las personas para que dejaran esa pelea boba que estaban teniendo y entendieran lo que realmente el Señor vino a hacer en esta tierra. Que Él no vino para que lo trataran como un rey, sino que Él vino a salvar la humanidad. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y Él vino a trabajar por eso y mostrar a lo que se había perdido, a todos nosotros, lo que nosotros teníamos que hacer. ¿Qué es lo que el Señor esperaba de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos desde un principio? Pero a causa del pecado, el ser humano lo echó a perder. Amén, hermano. Sí, eso es un contraste bien grande con el mundo y con nosotros. El mundo siempre busca los placeres y siempre está en viaje y en diversión, entretenimiento y toda esa cosa. Y sin embargo, el Señor nos dice que seamos servidores. Exacto. Que vino a servir, no a ser servido, pues nosotros tenemos que ser como Él. Sí. Amén. Servir. Exacto. Como tú dices los títulos estos de universidades, y la gente se llena con eso. Exactamente. Sí. Y esa es la parte que vamos a estar hablando ahora. De que el Señor tiene como título el Hijo del Hombre
pero en todas las ocasiones que él hace referencia a ese título, él lo hace para mostrar un acto de humildad, de servidumbre, de que él vino aquí por nosotros, para nosotros, por amor. para mostrarnos a nosotros lo que es realmente el amor, para que nosotros sepamos que el Señor espera que nosotros sirvamos de la misma manera que Él vino a servir aquí en esta tierra. Porque Él no vino dando de que yo soy Dios y adórenme. Él tiene todo el poder y todo el derecho de hacerlo. Pero Él vino primero aquí a este mundo para salvar lo que se había perdido, mostrarnos la humildad, mostrarnos el amor que tanto el ser humano necesitaba. Y luego, cuando Él venga por segunda vez, ya Él no va a venir como el Hijo del Hombre para servir, sino Él va a venir en su gloria, como el Hijo de Dios, para reinar. Ahí estamos viendo el contraste de estos dos títulos que Él utilizó. Y Él ahora utilizó el Hijo del Hombre para mostrarnos a nosotros que Él vino aquí a servir y poder mostrarnos a nosotros lo que es el amor. Luego, cuando ya se acabe el tiempo, Él va a llegar por segunda vez en toda su gloria para entonces repartir fuerte, como uno dice, a las naciones, a todo el resto de la humanidad y a todos los demonios que están rodeando esta tierra, que decidieron en su corazón el no seguir al Señor. Amén. Hermanito, necesito otro voluntario que me lea en Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Rosana, Hebreos 4, 14 y 15. Dice, Hebreos 4, 14, 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, detengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Amén. Exactamente lo que llevábamos diciendo desde el principio. El Señor se hizo hombre y pasó por todas las necesidades que nosotros pasamos, con la excepción de una sola cosa: que Él no cometió pecado en ningún momento. Por eso, el sacrificio que Él hizo fue el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque fue el único que vino en esta tierra, nació como hombre, como ser humano, siendo Dios, y derramó su sangre limpia, sin pecado, para poder pagar la deuda de pecado de toda la humanidad. Y esa deuda está paga. Solamente que cada uno de nosotros tiene que aceptar ese regalo que Él nos dio. Porque fue un regalo, a nosotros no nos costó nada. Sin embargo, al Señor le costó todo. Le costó la vida. Pero fue un regalo que Él hizo por amor hacia nosotros. Es como decir, hermano, y aquí es que vienen muchas de las discusiones que he tenido en el trabajo con las personas acerca de que todos somos creación de Dios. Todo. Esta tierra, los animales, las plantas, nosotros, todos somos creación de Dios. ¿Por qué? Nosotros no nos creamos nosotros mismos, ni fue espontáneamente una célula que decidió querer convertirse en algo más grande. El Señor nos creó a nosotros, pero no porque el Señor nos creó significa que somos hijos de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Somos creación de Dios, pero no es hasta que nosotros aceptamos la salvación, el regalo de la salvación, es que entonces pasamos a ser hijos de Dios. Y aquí es que viene la confusión con muchas personas.
porque entonces cruzan Sí. las dos cosas, queriendo decir, pues si el Señor nos creó, pues somos sus hijos. No, no, no. Es como decir, aquí está un regalo, aquí una mesa llena de regalos. Esos regalos le pertenecen a alguien. Nadie lo ha cogido. So, podemos asumir que no le pertenecen a nadie. Ahora, si yo digo, toda esta mesa llena de regalos es para ustedes, siempre y cuando ustedes los quieran coger. Si no los cogen, ¿qué pasa? Pues No le pertenece a nadie. pertenece a nadie. A la vez que lo cogen, el regalo a quién le pertenece, Al que lo tiene, al que lo cogió. Esa es la distinción entre la salvación que el Señor hizo, un regalo que Él nos dio, que está ahí para que nosotros lo podamos coger. Pero si nosotros no vamos y le pedimos al Señor, Señor, yo quiero ese regalo para mí, el Señor no lo va a dar. Está ahí puesto, pero uno tiene que ir a buscar ese regalo de la salvación, pedirle al Señor, Señor, yo quiero ese regalo para mí. Y ahí es que entonces, cuando nosotros aceptamos ese regalo, es que somos parte de ser hijos de Dios. Ahí es que entonces ya somos sus hijos. Rosana. Sí, porque un nacimiento de la carne, de humano, y un nacimiento espiritual, que es ese. Exacto. Es cuando somos hijos de Dios. Ujú. Si no nacemos espiritualmente, no somos hijos de Dios. Exacto. Exactamente. Sí, como le dijo Nicodemo, fue. Ujú. Que dijo Ajá. eso, Es necesario nacer de nuevo. Exacto. Que le dice, sí, pues, ajá, ¿qué voy a hacer? ¿Meterme otra vez en el vientre de mi madre? Y él le dice, mira, papá, ya, piensa, eso es imposible, siendo ya tú un buen hombre. viejo. Estaba haciendo Ajá. sarcástico. Sí. Pero hermano, ya vamos terminando. Esta porción... Es el 18. Espérate, dame un momentito que tengo aquí. Sí. Déjame. Ok. Voy a necesitar a alguien que me lea Juan capítulo 12, versículos 32 al 34. Angie. Y Juan 13, 16 al 18. Juan 3, perdón. Juan 3, 16 al 18. Tito. Ok, Angie. Juan 12, 32 al 24. Sí. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Amén. Y Juan 3, 16 al 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Estas dos porciones están hablando
primero, el Señor le está hablando aquí al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel todavía estaba chocando con todo lo que el Señor le estaba diciendo. Especialmente los fariseos. Los fariseos chocaban mucho con la palabra del Señor. ¿Por qué? Como el Señor les había indicado mucho tiempo a ellos, que ellos eran los eruditos en la ley, pero sin embargo no podían comprender lo que estaba sucediendo al frente de ellos. No podían entender y racionalizar que la ley, lo que habían leído, se estaba cumpliendo al frente de ellos. Y lo vemos claro aquí en el Juan capítulo 12, los versículos que leyó Angie, que dice que decía que es dado que él tenía que morir, y ellos le respondieron: ¿cómo pues dices que es necesario que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? O sea, ellos le refutaban cada cosa que él decía, como que, espérate, pero es que, ¿cómo que tú estás diciendo de que el Hijo de Dios tiene que morir, el Hijo del Hombre tiene que morir? Tú siendo Dios, tiene que morir, pero que nadie te quita la vida, sino que tú la das y tú la recibes. Para ellos todo esto le estaba chocando. ¿Por qué? Porque en su corazón, en su mente estaba que no querían agradar al Señor de la manera que el Señor que Dios mismo le estaba hablando. Ellos lo querían agradar a través de la ley y solamente la ley, no tomando en consideración que el Señor le estaba diciendo de que ya la ley vino a cumplirse a través de mí, y que desde el Antiguo Testamento la ley solamente estaba puesta para mostrar cuán perdido el ser humano estaba. La ley nunca fue hecha para la salvación. La ley fue hecha solamente con el propósito para mostrarle al hombre cuán perdido estaba. ¿Por qué? Porque el Señor decía de que si tú faltabas en una sola cosa de la ley, faltabas en todo. Eras culpable de toda la ley. ¿Y qué pasaba? Para poder remediar eso, ¿qué se tenía que hacer? El sacrificio, la muerte. Pero nadie podía cumplir con la ley, porque el requisito para poder cumplir con la ley era que alguien limpio, sin mancha, fuera de pecado, diera su vida por los pecadores. Y eso en su mente no entraba. En su mente a ellos no le entraba. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, en todos los libros de profecía, se hacía mención de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir el Salvador para salvar al pueblo de su pecado. Y era bien claro a través de todas las profecías que vemos en Isaías. Pero ellos, en su corazón, era algo que les chocaba, porque ellos pensaban que ellos se podían salvar a través de sus méritos, a través de sus acciones, y no por confiar, por depositar su fe en el Señor. Ese era el problema grande que ellos tenían, y por eso es que ellos siempre chocaban con el Señor. Rosana, y luego Margarita, que había levantado la mano. Sí, es que estaba pensando en unas personas que están en Israel, como hablándole a los judíos que están por allí caminando y eso. Entonces ellos van y le leen el texto que está, los versos que están en Isaías 53. Y le dice que dónde cree que está eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Y siempre dicen en el Nuevo Testamento porque habla de Jesús. Sin embargo, les dice Isaías. Exacto.
Exactamente. ¿Verdad? Yo digo, ¿viste? Sí. Como el cerebro de Y, Sí. es como dice el dicho, no hay ciego que el que no quiera ver. Margarita. Estaban tan anclados y tan anclados en la ley que no podían entender la revelación espiritual que el Señor quería darles. Ujú, Que exacto. iban a pasar a un mundo diferente Ujú, de verdadera salvación. exacto. Que no En- era por la ley, que era por el sacrificio del Señor. Amén. Y Hoy día todavía vemos eso. sí, Hay muchas personas que piensan que por las obras es lo que tienen que hacer para salvarse. exactamente. Pero sin embargo, vemos en el pasaje que leyó el pastor que dice que estos son los versículos claves para cuando alguien le está predicando a alguien acerca del Señor. Él está predicando el plan de salvación, que es lo que uno tiene que hacer para poder ser salvo. Estos son los pasajes que casi siempre se le lee a la persona. Que le dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para ¿qué? Para salvarlo, para que se fuera salvado, para que ese pecado que llevaba desde el principio pudiera ser eliminado y todas las personas pudieran llegar a la salvación, llegar al plan que el Señor tenía preparado desde un principio, el plan perfecto que el Señor tenía, pero que fue roto a causa del pecado. Amén. Como hemos estado viendo a través de los estudios dominicales y la predicación del domingo pasado, el plan del Señor era que el ser humano nunca muriera, que iba a estar en esta tierra desde el momento en que nacía hasta una eternidad. No iba a haber muerte. Pero ¿qué pasó? El pecado cambió, dañó todo ese plan que el Señor tenía puesto. Uno pensará, pero si el Señor entonces lo tenía planificado, pues ¿por qué Él no evitó que no sucediera el pecado? Pues hermano, ahí es que entonces hay un gran problema. ¿Cuál es? Es que si entonces el Señor hubiera evitado de que Adán y Eva cometieran pecado, nosotros como su creación fuéramos unas máquinas. Porque Él entonces nos hubiera creado para que nosotros lo amáramos a Él incondicionalmente, sin ninguna otra opción. Pero Él nos creó con la habilidad de poder decidir qué nosotros vamos a hacer, si queremos seguirle, amarle o no. Incluso los ángeles tienen esa decisión. Claro, el problema que tienen los ángeles es que para ellos no hay segundo chance. ¿Por qué? Porque ellos ya están delante de la presencia del Señor. Si en su corazón luego sale de que ellos quieren irse a un lado del Señor, hacerse más grandes que el Señor los desecha. Porque para ellos ya no hay ningún perdón, porque ellos ya estaban delante de la presencia del Señor, ellos no tenían ninguna excusa. Pero nosotros, a causa del pecado, a causa de esa ceguera, como nosotros no estábamos viendo al Señor en toda su plenitud, el Señor nos dio una segunda oportunidad para que nosotros, su creación, pudiera estar con Él juntamente toda una eternidad, como Él había planificado desde un principio. Amén, hermano. Amén. Josué, Sí. la cita de la tentación del Señor como que contrasta con la tentación de Adán y Eva, ¿verdad? Como que en el Viejo Testamento está la tentación de Adán y Eva, ¿verdad? Uh-huh. Cuando el diablo los tentó. Exacto. Pero entonces acá en el Nuevo Testamento
la tentación del Señor contrasta con eso, Sí. porque fue como hizo diferente a lo que hizo Adán. Exactamente. Exactamente. El Señor fue tentado a causa de Satanás. Adán y Eva fueron tentados por Satanás mismo. Y el resultado fue diferente. Porque en uno se dejaron llevar por la mentira, por la tentación, y en el otro, él no permitió que la tentación lo dominara. Pues hermano, vamos a ir a unas 2 preguntas y ya con eso terminamos. ¿Por qué la ¿Por qué la humanidad de Jesús es un elemento necesario para nuestra salvación? ¿Por qué el que el Señor se haya hecho humano, hecho de carne y hueso, es importante para nuestra salvación? Pero tenía que derramar sangre. Tenía que derramar sangre. Tenía que ser santa y sin mancha. Si no derramaba sangre, no había remisión de los pecados. ¿Ven? Y ahora, la otra pregunta. ¿Por qué la divinidad de Jesús es un elemento necesario para nuestra salvación? Porque si no hubiera sido Dios, la sangre que derramó no hubiera servido de nada. Exactamente. Tiene que ser Dios y hombre a la misma vez. Exactamente. Y la promesa de que Él iba a resucitar tenía que cumplirse. Y la única persona que lo podía hacer era Dios mismo. Amén. Pues hermanito, Amén. con esto ya hemos terminado. ¿Alguna pregunta acerca del estudio? Sé que nos hemos extendido un poquito. Muchos pasajes, pero eran importantes para poder ver lo que era la persona y la obra de Jesús. Ya para el próximo martes vamos a estar viendo el reino de Dios. Hay una retraída larga de pasajes en Mateo, en Lucas, en Juan, Timoteo, Tito, Apocalipsis y en Hechos. Lorian lo va a poner en el programa. Están aquí, que quizás después se le puede tirar un screenshot y se pone en el chat para que los tengan. Pero para el próximo martes, sí, hay bastantes pasajes para leer. Se lo pongo aquí en el Sí. Bueno, hermano, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Pues vamos entonces a ponernos de pie para orar y así terminar. Bueno, los que puedan ponerse de pie. Bueno, en algún momento se tiene que parar. Sí. Bueno, pues, oremos. Amén. Señor y Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos las gracias, mi Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú nos bendigas, que permitas que podamos llegar bien a nuestras casas, que podamos descansar, mi Señor. Y Señor, que si a ti te place darnos un día más de vida, que podamos en el día de mañana procurar obedecerte y honrarte en todo lo que hagamos, mi Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.